Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes una vez más. Les pido que por favor no dejemos de orar para que pronto nos podamos reunir juntos en el templo. Ese es mi mayor deseo en este momento y le pido a Dios que se pueda cumplir en no mucho tiempo, que sea pronto la fecha en que podamos volver a estar juntos en persona y no más, para mí en mi caso, hablarle enfrente a la cámara. Hoy, hermanos, es formalmente la última prédica de la serie de Primera a los Corintios. Normalmente esto no es algo que estamos pensando hacer de manera regular, sin embargo consideramos pertinente el poder hacer una última prédica a modo de resumen para ver todo a grandes rasgos de lo que hemos visto y estudiado en esta primera carta de Pablo a los Corintios. Así que hoy básicamente el texto será toda la carta de Primera a los Corintios. Y vamos a ir navegando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 para poder revisar de manera general y recordar, porque de seguro ha habido algunas cosas que tal vez no las tengamos tan presentes, que ya vimos en febrero o en marzo, que no sería malo tampoco poder refrescar la memoria. Así que hermanos, oremos y luego demos inicio formal a la enseñanza. Amado Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de estudiar tu palabra y reunirnos en familia o de manera individual buscando tu rostro. Yo te ruego que pronto nos permitas el poder estar juntos físicamente, poder vernos las caras y de ser posible inclusive poder darnos un abrazo. Padre, hace falta el poder congregarnos. Sabemos que es importante y que es un mandato que tú nos das, pero sabemos también de que fuiste tú el que de una manera u otra impediste que esto se diera. Así que te doy gracias porque en medio de este tiempo nos has permitido evaluar muchas cosas, corregir algunas cosas y acercarnos más a ti. Y mientras tanto, permite que podamos seguir buscando tu rostro cada día, que no sea la excusa de que no nos estamos congregando para no hacerlo. Pero sí, Padre, necesitamos estar juntos físicamente. Padre, yo te ruego que hoy hables una vez más a tu pueblo también a través de tu palabra. En este caso de toda la carta de Primera a los Corintios, donde vamos a repasar todo lo que hemos estudiado a lo largo de estos meses desde febrero. Así que gracias, porque tu palabra es viva, Padre. Y esta carta que fue escrita hace más de 2000 años, hoy nos sigue siendo de utilidad y seguirá siendo de utilidad mientras este mundo exista. Gracias por tu palabra y porque por medio de ella nos hablas. Amén. Bueno, hoy, como les mencioné, no vamos a leer todo el texto porque si no, la prédica sería básicamente la lectura de toda la carta de Primera a los Corintios. Así que va a ser básicamente un resumen de todo. La prédica tiene como título hoy, ¿qué significa ser una iglesia evangélica? ¿Qué significa ser una iglesia evangélica? El término evangélico en Panamá, y voy a hablar específicamente del contexto en el que estamos, que es Panamá, porque tal vez en otro país latinoamericano puede que cambie un poco. Sin embargo, aquí normalmente se suele asociar esa palabra con el movimiento pentecostal o carismático. Esa es una de las maneras como muchas personas lo suelen identificar. Pero eso es producto de que no muchos saben qué es lo que significa ser una iglesia evangélica. Por ejemplo, los católicos no son considerados evangélicos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la suficiencia del evangelio, de la palabra. Ellos creen que el evangelio necesita obras, que necesita algo más. Y como no están fundamentados única y exclusivamente en el evangelio de Cristo, no están dentro de la categoría evangélicos, porque además, básicamente la palabra o la categorización de la cristiandad en el movimiento evangélico proviene de la Reforma Protestante, es decir, los que iban en contra del movimiento católico romano del momento. Por ende, no están incluidos dentro de ese grupo y se identifica como evangélico a todo aquel que se oponga al movimiento de la Iglesia Católica que niega la autoridad y la suficiencia de la Escritura. Para ellos, el magisterio, el papado, la Iglesia son los que definen la verdad y no solamente la Biblia. Es ahí una de las diferencias. Pero yo sé que eso es algo que no todo el mundo maneja hoy, aunque es algo bastante básico. Y
eso crea de que haya confusión sobre, inclusive dentro de lo que somos cristianos protestantes, sobre qué es una iglesia evangélica. Y una de las pruebas de ello es que, si somos honestos, muchas iglesias hoy que normalmente son categorizadas como cristianas, evangélicas o protestantes, si fuera necesario agregar de que no son parte de la contrarreforma, es decir, son parte de la reforma, es decir, vienen de la parte protestante, no deberían ser llamadas iglesias evangélicas. Y esa es una afirmación bastante seria. Sin embargo, es verídica. Porque una de las razones que mencioné por las cuales los católicos no son considerados evangélicos es porque no creen en la suficiencia de la palabra. Sin embargo, muchas iglesias evangélicas que supuestamente parten de esa premisa histórica, hoy en día no lo ven como una realidad y algunos ni siquiera en la teoría tampoco. Por ende, si tú no crees en eso, no deberías estar considerado como parte del movimiento evangélico. Pero es algo bastante complejo. Las categorías o la manera de cómo se identifica una iglesia evangélica, una iglesia que está bien, han cambiado tanto en el tiempo al parecer humano que se han alejado mucho de lo que la Biblia dice en sí. Hace bastantes años atrás, a un pastor aquí en Panamá le hicieron una serie de preguntas para verificar si la iglesia era una iglesia sana o no. Las preguntas fueron: pastor, ¿usted ha bautizado personas en su último año? Sí. Pastor, ¿usted tiene un grupo de mujeres, de jóvenes y de niños? De mujeres, de jóvenes y de adultos y de hombres. Si la respuesta era sí, todo bien. Durante los domingos, ¿tiene un tiempo para los niños menores de 12 años? Si la respuesta era sí, estaba todo bien. Si usted realiza la cena del Señor con cierta regularidad, la respuesta sí. La respuesta era sí, eso era todo, el cuestionario se acabó, usted tiene una iglesia sana, mi hermano pastor, así que no hay nada de qué preocuparse. Y eso era básicamente todo. El estándar de una iglesia sana que no era una iglesia, esta era una organización que buscaba velar porque las iglesias estuvieran bien, era algo sumamente superficial que realmente no era el estándar correcto para determinar si la iglesia estaba bien o no. La iglesia no es sana, no es evangélica, porque tenga esos ministerios, porque tenga esas actividades, o porque de vez en cuando hagan una predicación con propósito evangélico de llamar a las personas al arrepentimiento y que ya vengan a Cristo. No, hay mucho más que eso. Y un ejemplo de una iglesia que estaba sufriendo esto era la iglesia de Corinto. Si a la iglesia de Corinto le hubiesen hecho las preguntas que le hicieron al pastor, que le mencioné hace unos años atrás, posiblemente la respuesta hubiese sido sí. De hecho, si la iglesia de Corinto hubiese tenido un letrero fuera del lugar donde se reunían, tal vez hubiese dicho iglesia evangélica, iglesia cristiana evangélica de Corinto, porque eran cristianos, seguían a Cristo y porque como estaban fundamentados en el evangelio de Cristo, podían ser evangélicos. Todavía no había las demás denominaciones que hoy conocemos. Por tanto, iban a decir iglesia cristiana evangélica de Corinto. Pero, ¿era real eso? ¿En verdad la iglesia de Corinto estaba así? ¿Estaba bien? Aunque hubiesen respondido sí a todas esas preguntas. La iglesia de Corinto estaba pasando por momentos difíciles por causa del pecado. Esa iglesia fue fundada por Pablo. Y por eso él le tenía un especial cariño y decide enviarles una carta para corregir ciertas cosas que estaban mal y traer luz en asuntos donde estaban confundidos. Miremos algunas de las cosas que estaban mal en los corintios. Falta de unidad, divisiones, peleas entre hermanos, falta de respeto a los pastores y maestros, incluyendo a Pablo. Confianza en filosofías humanas por encima de la Biblia, desorden en el culto, poco interés en las ofrendas, inmoralidad, poco o nada de amor entre los hermanos, mucho orgullo, tolerancia de herejías dentro de la iglesia, por ejemplo, la herejía de que no había resurrección. Estaban buscando sabiduría en filosofías humanas como el ascetismo, el legalismo. Estaban dormidos, no estaban alertas. No había disciplina bíblica.
no había buena información acerca del matrimonio y por ende el divorcio se entendía mal también. Había desorden en la cena del Señor. No usaban bien los dones y había mucha inmadurez, y solo por mencionar algunos a grandes rasgos. Como le mencioné, si esta iglesia hubiese respondido que sí a todas las preguntas que le hicieron al otro pastor, esta iglesia, a pesar de tener todo esto que le acabo de mencionar, según esa organización, esa iglesia estaba bien. No había nada que arreglar. Ustedes tienen estos ministerios, tienen estos dones, perfecto. Siguen adelante en la obra del Señor, que ustedes no tienen nada que mejorar. Y sin embargo, están manifestando toda esta clase de cosas que Pablo acaba de mencionar. ¿Ustedes se imaginan que para Pablo ese hubiese sido el estándar? No hubiésemos tenido hoy una carta de primera a los Corintios, ni de segunda a los Corintios, ni una carta para la iglesia de Éfeso, ni para los Gálatas, etcétera, etcétera. Porque el estándar no es ese que hoy lamentablemente muchos tenemos para identificar si una iglesia es buena o no. El estándar es la palabra de Dios y lo que Dios diseñó para ella. Es el evangelio. No se trata de si hay ministerios, si hay gente, si hay ofrenda, si hay gente sirviendo. Todo eso es bueno, pero no es la esencia de lo que es correcto. Eso no es lo que va a determinar si la iglesia está bien o no. Hay otras marcas que en verdad nos pueden mostrar si hay o no evangelio en la iglesia. Y esta carta nos ayudó a ver muchas de ellas. Por cuestión de tiempo no las vamos a ver todas, pero veremos cómo esos pecados y faltas se resuelven con solamente el evangelio. En el capítulo 10 de esta carta, Pablo usa el ejemplo de Israel para hablar a los corintios y decirle: mírense en el espejo de Israel, lo que hicieron sus padres en el desierto, cómo blasfemaron y cómo pecaron, y el detalle de sus pecados allá. Y Pablo usa el ejemplo de Israel para que los corintios, como se dice en una frase, remojen su barba, para que estén alerta. Dice: no cometan el mismo error, aprendan en cabeza ajena. Hoy, nosotros ciertamente también podemos aprender de Israel, pero ahora también podemos usar el ejemplo de Corinto a la misma manera que Pablo usó el ejemplo de Israel con ellos. Así que, hermanos, miremos en la iglesia de Corinto un espejo en el cual no queremos vernos más. Que sea simplemente una advertencia de lo que le pasó a alguien más, y procuremos, hermanos, con el favor de Dios, mantenernos fuera de ese peligro. Así que vayamos una vez más a la primera carta a los Corintios y empecemos en el capítulo 1. En el capítulo 1 vamos a ver a grandes rasgos a los corintios peleándose sobre cuál maestro seguían. Yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Cefas. Algunos decían que no seguían a ninguno y decían que seguían a Cristo, pero en realidad era para no someterse a ninguna autoridad, lo cual también estaba mal. Es decir, ya había divisiones entre ellos, viendo para ver quién era mejor o no. Y Pablo, ¿cómo soluciona eso? Les dice: ¿cuál de nosotros, de los nombres que ustedes mencionan, murió por ustedes? Ninguno, fue Cristo. Pablo usa el evangelio para que ellos sepan que su pelea es tonta, es pecaminosa, porque están poniendo a nivel de Cristo a seres humanos que también fueron salvados por Cristo, al igual que ellos. No es correcto ensalzar a hombres a un punto de casi endiosarlos como lo hacían ellos. Podemos respetar y admirar ciertamente a hombres en el evangelio que Dios use y que se dejen usar por él. Sin embargo, nuestra devoción por completo debe ser única y exclusivamente a Cristo. Y eso lo vemos en el evangelio, porque el evangelio nos recuerda quién fue el que vino. Nadie pudo morir. Isaac no era el apropiado cuando Abraham lo llevó. Le dice: no, no es él. Yo voy a proveer a alguien, dice Dios. Y ese fue Cristo. El evangelio era lo que necesitaban ellos para entender que su pelea era inútil y tonta, que no servía. Hoy hay hombres que dicen ser pastores, apóstoles o siervos, que en verdad quieren ver que a los que asisten a su iglesia tengan la actitud que tenían los corintios, que se peleen y que lo defiendan y que no lo critiquen, que lo admiren y casi que lo endiosen. Hay hombres en iglesias que dicen ser cristianas, que dicen ser evangélicas, supuestamente fundadas en el evangelio, haciendo eso. Eso
no es cristiano, eso no es evangélico, eso no es basado en el evangelio, eso está mal. Deberían quitarse todo eso y ponerse iglesia humanista o iglesia de fulano de tal, porque no es la iglesia de Cristo la que promueve ese tipo de actitudes. Por eso que Pablo los regaña. Y por eso que cualquier iglesia que hoy promueva esto, de que no se le mencione nada a sus líderes, de que los endiosen y que aquellos líderes buscan que todos lleguen a ese mismo nivel, como si fuera una pirámide, eso, hermanos, está mal. Si eso llegase a pasar aquí en Costa Verde, Dios nos guarde, estén alerta todos para evitar que eso pase. Y si usted está escuchando esto y va a alguna iglesia, por favor, huya lo más pronto posible. Porque esa iglesia no es cristiana, por más que se predique la Biblia y por más que hablen de Cristo ahí. Si tienen este tipo de actitudes. Al final de este capítulo y todo el capítulo 2, vemos cómo los corintios caen en seguir filosofías humanas y no predicar la cruz de Cristo, es decir, no predicaban el evangelio. Y no quiere decir que ahora hay que predicar la cruz de Cristo literalmente, el sacrificio de Cristo todos los domingos, sino la palabra de Dios, que es donde están las buenas noticias, que no es solamente Juan 3:16. Las buenas noticias se ven desde Génesis hasta Apocalipsis incluido, hay buenas noticias. Por ende, lo que estaban haciendo los corintios era que cayeron en buscar filosofías humanas ajenas a la Biblia para complementar su enseñanza. No lo estaban diciendo de boca, pero lo estaban diciendo con su actuar, que la Biblia no era suficiente. Y hoy en día vemos muchas iglesias que caen en lo mismo. Que si coaching, que si psicología, que si teoría de oprimidos, de la liberación, que si la raza y toda esta serie de inventos que se ha hecho el hombre para decir que es necesario poder conciliarse de un pecado sistémico que se haya dado en el pasado y una serie de locuras que son herejías. Hermano, no necesitamos buscar las nuevas tendencias para poder predicar actualizado. La Biblia es actual mucho más que cualquier filosofía nueva que pueda salir. No necesitamos caer en ese error, porque al hacer eso, dejamos de predicar la cruz de Cristo y es el evangelio el que tiene poder, no la filosofía humana. Así que tengamos cuidado de eso. Una iglesia evangélica predica la cruz de Cristo y no predica filosofía humana. Otro rasgo que la iglesia de Corinto no tenía, pero que normalmente hoy no se evalúa, porque de nuevo muchas iglesias andan haciendo lo mismo hoy y se les sigue considerando como iglesias sanas, porque tienen todo lo demás que se le preguntó al pastor, aunque esto que sí es importante no lo tengan y estén predicando cualquier clase de filosofía humana. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El evangelio es el poder de Dios, no la filosofía que yo le agregue. El evangelio, y es suficiente. En el capítulo 4 se nos muestra un pecado puntual, dentro de muchas otras cosas, de los corintios, que era el orgullo. Eran orgullosos, se creían dignos de ser tratados bien. Ellos creían de que era injusto que alguien los menospreciara, que era injusto que alguien pensara menos de ellos de lo que ellos realmente sentían que eran. Y Pablo, una vez más, con el evangelio, lo combate. Le dice, ustedes no son nada. No eran nadie y lo que son ahora no lo son por ustedes. Ustedes no ganaron nada por su propia cuenta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dijo Pablo. Nada. La respuesta era, no tengo nada. Todo lo recibiste. Y si lo recibiste, le dice Pablo después, ¿de qué te jactas? Hermanos, nosotros no somos nada ni nadie para andar creyendo que necesitamos que nos pongan en una silla de oro o que nos traten bien y que todo el mundo nos alabe. Ellos creían que era necesario y procuraban eso. Una iglesia que procura promover la exaltación del hombre no está actuando como una iglesia cristiana ni evangélica. Hoy en día hay muchos predicadores que lo he escuchado, ni siquiera es que me han contado, porque lo veo en internet y personas que publican inclusive
prédicas de tales personas, que básicamente lo único que dicen es, si no te tratan bien donde estás, vete y ve a un lugar donde te valoren. Porque Dios murió por ti, y mencionan a Dios y Cristo, pero tú eres el que vales, tú eres el importante. Y claro, una persona sale de ahí hinchada de orgullo, se siente bien, se siente enojada por aquella persona que habló mal de sí, y no se sienten para nada humillados, no se sienten para nada en necesidad de levantar a Cristo. Por eso que es dañino, pecaminoso y herético. Hoy parece que es una palabra que no se puede decir, sin embargo lo es. Ensalzar al hombre por encima de Cristo es herético. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. Pero en congregaciones que tienen el orgullo como norma de conducta, hacen todo lo contrario. Es necesario que crezcan los que van a la iglesia y que Cristo mengüe. Porque si los que van a la iglesia se sienten bien, van a hacer todo lo que yo les diga porque yo les hablo bonito, yo les digo las cosas que quieren escuchar. Tengan cuidado de aquellos predicadores, tengan cuidado de aquellas iglesias. Y hermanos de Iglesia Bautista Costa Verde, tengan cuidado de caer en la trampa de la ilusión, del orgullo, porque no somos nada. Y el orgullo, inclusive el que es orgulloso, está engañado porque realmente no es nada, no somos nada. En el capítulo 5 se muestra un caso de inmoralidad tremendo. Y es esta palabra sumamente acertada porque el imperio romano era un imperio sumamente inmoral. Si usted buscara algún tipo de documental, de historia o de película que habla del imperio romano, de irse a la misma Roma, eso era un despliegue de todos los pecados inmorales que usted se puede imaginar. Y en un imperio inmoral, los corintios sobresalían como la punta de la pirámide de lo inmoral, al punto que si se usaba la frase corintizar cuando querían hablar de una fiesta o algún acto sumamente inmoral. Y este acto inmoral que estaba en el capítulo 5 era tan inmoral que a los inconversos corintios les asombraba porque ni en siquiera ellos lo hacían. Así que vaya que habían puesto la barra alta los de la iglesia de Corinto al subir el nivel de inmoralidad con el cual los corintios de por sí ya eran conocidos. Sin embargo, ahora no estaban hablando por el pueblo, sino que se supone que debían ser lo contrario. Eso estaba mal por dos razones. Uno, la persona que lo estaba practicando no estaba respetando la santidad de Cristo, ni le importaba honrar el sacrificio de Cristo, que dio la vida para morir por ese y todos los pecados. Y él pecaba de una manera descarada. Cualquier pecado está mal. Pero cuando el pecado llega a un nivel de descaro, que ya no te importa ni siquiera que la gente te vea y lo haces en plena vista de los demás en la iglesia, ya tu conciencia está sumamente cauterizada. Y estaba mal también, porque entonces los demás hermanos de la iglesia en Corinto toleraban eso, no aplicaban la disciplina bíblica. Y eso significaba que en realidad tampoco valoraban la santidad de Cristo ni el sacrificio de Cristo, porque de hacerlo tendrían cuidado de mantenerlo dentro de la iglesia, la santidad y el valor del sacrificio de Cristo. Pero al no llamar la atención a ese hermano, al no intentar restaurarlo, corregirlo, hacer que el hermano recapacite y se pueda arrepentir, porque la disciplina no necesariamente es, y no es más bien un castigo de que te vete contra la pared y volteate y no hables. La disciplina es ayudar a que el hermano o los hermanos se den cuenta de su pecado, se arrepientan y corrijan. Tan sencillo como eso. Si toma un día en que eso pase, se acabó la disciplina en un día. Si toma meses, años, se acabará en años o en meses. Pero no se trata de un tiempo de castigo, sino un tiempo de restauración. Y los corintios no hicieron ni el castigo, que es la disciplina mal aplicada, que es la que mayormente se ve hoy, mala disciplina bíblica, que por tanto no cuenta como que hay disciplina, porque si eso es lo que se usa, eso no es disciplina. Y peor, porque ni siquiera hacían el esfuerzo de hacerlo mal, no hacían nada. Una iglesia que no tiene disciplina bíblica, que tolera el pecado, como lo hicieron los corintios en el capítulo 5, con ese caso, no es una iglesia sana. No es una iglesia que representa el cristianismo, ni que está fundada en el evangelio, porque está actuando precisamente en contra de eso. En el capítulo 6 había problemas entre los hermanos. Y eso ya estaba mal. Porque, ¿por qué tienen que haber problemas entre los hermanos?
no tiene que ser necesario, no necesitamos andar peleando. Podemos tener diferencias, mas no llegar a pelearnos. Eso ya hablaba un poco de la raíz del orgullo. Obviamente, el orgullo estaba ahí, no se deja ninguno de los dos, y entonces caían en este tipo de discusiones que llegaban hasta los tribunales civiles. La pelea de por sí está mal y estaba peor que tuvieran que ir a tribunales civiles para resolver asuntos que debían resolver dentro de la iglesia. Así estaban ellos. No estaban viviendo en la palabra de Dios. Y si no estamos haciendo eso nosotros, si no estamos llenando nuestra mente de la palabra, significa que nos llenamos de cualquier otra cosa. Por tanto, no vamos a crecer, no podremos madurar y tampoco seremos capaces de juzgar este tipo de asuntos. Porque en ese sentido, en este caso, en capítulo 6, Pablo les dice, ¿acaso no hay ninguno entre ustedes que pueda juzgar esto? Y la respuesta era no, no había nadie. Entonces, hermanos, procuremos crecer en conocimiento para poder juzgar en este tipo de asuntos y además crecer en conocimiento y con amor para ayudar a crecer a los demás también y evitar que haya este tipo de peleas, número uno, que es fruto de la carne en las disensiones, en Gálatas está, y además de tener que ir a una instancia civil ante los necios de este mundo para juzgar a los que supuestamente deben tener la sabiduría de Dios. No es congruente eso. Así que una iglesia que no es capaz de resolver sus asuntos espirituales dentro del espiritual con madurez, es una iglesia que no está actuando bíblicamente, que no es sana, que no está actuando en el evangelio y que no está actuando como una iglesia cristiana debería actuar. Hasta ahora, estos son este tipo de preguntas las que se debiesen hacer a una iglesia si quieren ver si están bien. Por lo menos esta. Y sé que hay más. Créanme, sé que hay más. Pero ninguna de estas son las que normalmente se preguntan cuando se buscar la sanidad de una iglesia. ¿Qué tan sana es? También al final del capítulo 6 y todo el capítulo 7 se ve como el problema del legalismo y el ascetismo estaba fuerte en esa iglesia. Legalismo, imponer reglas extras que la Biblia no manda, y el ascetismo, privarse de cosas con la intención de buscar el favor de Dios, privándose de cosas que la Biblia no necesariamente manda, incluso privándose del matrimonio y para los casados incluso privándose de las relaciones sexuales dentro del matrimonio cuando es el marco correcto para tenerlas. ¿Pero por qué había esto? Porque no había palabra de Dios, no había evangelio y buscaban justificarse por medio de sus acciones humanas. La falta de evangelio crea un falso sentido de justicia donde la palabra se queda corta. Y no es porque la entendí siento que le faltó, sino porque no la entiendo, busco algo más para que sea fácil para mí entender esa justicia. Hermanos, no añadamos ningún tipo de regla ni nos privemos de cosas que la Biblia no prohíbe. Seamos bíblicos, porque ellos creían que ganaban el favor de Dios al poner reglas adicionales. Yo soy más estricto en la ley. Yo me privo de este tipo de cosas. Y lo que estaban haciendo era ir en contra incluso de cosas que Dios declara como buenas. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, él le advierte de que iba a haber en el posterior tiempo personas que iban a enseñar doctrinas de demonios. ¿Y qué iban a enseñar a esas personas que enseñaban doctrina de demonios? Entre otras cosas, prohibir casarse y prohibir abstenerse de alimentos. Y uno pensaría como que, wow, esa es la doctrina de demonios. Y es doctrina de demonios porque simplemente va en contra de lo que el Espíritu Santo manda. El legalismo y el ascetismo es peligroso porque si comienzas a enseñar algo que el Espíritu Santo no manda, estás enseñando lo contrario al Espíritu Santo. Y mis amados hermanos, no es algo bueno nunca. Así que tengamos cuidado. Una iglesia cristiana, evangélica, sana, procurará enseñar bíblicamente. Y no añadir, ni quitar, ni abstener cosas que la Biblia no enseña o no prohíbe. Capítulo 9, Pablo les demuestra su apostolado, se los prueba una vez más. Era totalmente innecesario porque Pablo mismo fue el que fundó la iglesia. Sin embargo, por su incredulidad de los corintios, Pablo tiene que tomarse el tiempo de defender su apostolado
Y en su segunda carta a los Corintios lo vuelve a hacer. Así que aquí Pablo lo defiende su apostolado, pero lo más importante de este capítulo es que le muestra la necesidad que él tiene de predicar el evangelio a todos. Y busca animar a los corintios a que sientan lo mismo. Si una iglesia vive el evangelio, si un cristiano vive el evangelio, va a querer sentir lo mismo. Tal vez no sienta el llamado como Pablo de tener que ir de una ciudad a otra, de un país a otro, pero el deseo de compartir el evangelio, de compartir las buenas noticias, eso debe estar intrínseco en cualquier creyente y en cualquier iglesia. Y ojo, cuando digo esto como iglesia, yo no me refiero a que la iglesia tenga un programa donde sale a visitar casa por casa y toca la puerta y deja un tratado. Eso no es vivir el evangelio como se dice aquí. No es un pecado hacerlo, pero eso no tiene nada que ver con el evangelismo que se habla. El evangelismo que se habla, Pablo, es simplemente de salir y en lo natural ir a hablar de la palabra con el vecino, con el que va en la calle, con quien sea, en el contexto que Dios así lo permita. Y crea, hermano, que si usted comienza a orar por eso, si una iglesia ora por eso, Dios responderá a esa oración. Y van a tener situaciones donde van a poder compartir el evangelio, como Pablo las tuvo. Él oraba constantemente eso y a veces deseaba ir a un lado, Dios le decía, no, ve acá. El detalle es que siempre Dios ponía personas para que él le hablara. Entonces, hermanos, una iglesia cristiana que vive el evangelio procura, tiene el deseo de compartir el evangelio, cada uno de sus miembros. Capítulo 10, la libertad cristiana, y me salté el 8 porque el 10 lo vuelve a tocar, así que se toca en el 8 y se toca en el 10, la libertad cristiana. Y bueno, de nuevo, si ustedes quieren escuchar el detalle de cada uno de los capítulos, están las prédicas, gracias a Dios, disponibles en YouTube. Tenemos la plataforma disponible que Dios nos ha permitido tener, así que gloria a Dios por eso. En otro momento, ahora, si usted no fue a la iglesia ese día y usted no hizo sus apuntes, lamentablemente se lo perdió, pero en este caso puede volver a escucharla y ver qué más se puede aprender. Así que en el capítulo 8 y en el capítulo 10 se habla de la libertad cristiana, que en realidad también tiene que ver mucho con el capítulo 13, donde se habla del amor. Ciertamente somos libres de hacer o no hacer algunas cosas que la Biblia no manda o prohíbe. Sin embargo, el amor es muy importante. Si alguien no quiere hacer algo, no tiene por qué imponérselo a los demás. Si alguien quiere hacer algo, no tiene por qué imponérselo a los demás. Ojo, siempre y cuando eso que no quieras hacer o eso que sí quieras hacer no sea pecado, como era el caso aquí en los Corintios, de comer la carne. No era pecado. Podían o no podían, sin embargo no debían andar imponiéndose ningún grupo al otro esto. Procuremos hacer todo con amor. Si hacemos todo con amor, va a ser mucho más diferente. Y puede que me abstenga de algo que quería hacer o puede que haga algo que me quería abstener. Si el amor nos manda, nos guía, el amor de Dios, obviamente, va a ser, obviamente, algo que va a glorificar a Cristo. Así que una iglesia que es cristiana, evangélica, que cree en el evangelio de Dios como suficiente, procurará que haya libertad cristiana en amor. En amor, muy importante. Y ojo, libertad cristiana no es libertinaje, no es haga lo que le dé la gana, que aquí usted salva y no pasa nada. No, no se equivoque por si acaso. Yo sé que aquí la mayoría lo sabe, pero por si acaso lo quiero aclarar. Libertad cristiana no es vengo a la iglesia y en la semana hago lo que me dé la gana, para nada. Libertad cristiana es saber que en las cosas que Dios no da luz hay cierta libertad siempre y cuando no esté pecando ni yendo en contra de ninguna de las cosas que Dios manda. Como aquí se daba el caso de la comida en particular. Capítulo 11 se ve cómo se tergiversa el rol de la mujer y del hombre, por cierto, también. Mujeres que querían identificarse o sentirse valoradas por hacer otro tipo de rol que no le correspondía. Y hombres que entonces no eran capaces de decirle a las mujeres que eso estaba mal. Por ende, estaban tergiversando el rol del hombre a un modo pasivo y el rol de la mujer a un modo activo, que no es lo que Dios determinó desde el inicio. Así que estaban también en contra de esto. Una iglesia cristiana, que es evangélica, que es bíblica, va a honrar el rol del hombre y el rol de la mujer. La mujer no hará las cosas que Dios no permite que haga y el hombre hará las cosas que Dios quiere que haga. ¿Por qué es importante? Porque hay iglesias que donde los hombres no hacen lo que Dios le pide que hagan. Dios le pide al hombre que lidere su familia, no lo hace. La mujer la que enseña en la casa porque es la mujer que estudia. Error.
Hay iglesias donde el hombre no son, vaya a ver el roster, el elenco de los maestros de escuela dominical en muchas iglesias. Y de nuevo, no es que sea pecado que haya mujeres aquí en cuanto a escuela dominical, pero el punto que voy es que la mayoría suele ser mujeres. Ahora, no es malo que haya mujeres en la escuela dominical. El problema es dónde están los hombres. ¿Dónde están? A veces solamente el pastor es el único hombre que tiene algún tipo de rol de ministerio, porque el resto está simplemente asistiendo o a veces simplemente no va. Entonces, hombres, tomemos el rol que Dios nos manda, y una iglesia que es cristiana, que es bíblica, procurará honrar lo que Dios manda. Aunque haya escasez de hombres, orará y esperará hasta que Dios lo mande y seguirá el patrón bíblico. No va a romper el patrón bíblico por la necesidad. Y las mujeres se someterán a la autoridad de la Escritura de no hacer lo que la Biblia dice que no debe hacer y de hacer lo que sí le pide que hagan, en animar a su esposo, en amarlo, en respetarlo, en enseñar a otras mujeres a vivir piadosamente en el Evangelio. Porque entonces, en ese intercambio de roles o en ese cambio de roles, por querer hacer otras cosas, sentirnos importantes, dejamos de hacer lo que sí Dios nos pide que hagamos. Así que esa es otra marca importante dentro de una iglesia que dice ser cristiana y que dice ser evangélica. En ese capítulo 11 también se ve la cena del Señor. Y en la cena del Señor los corintios estaban viviendo en un relajo y un desorden. Lo usaban para comer y para embriagarse. No honraban lo que se supone que se celebra en la cena del Señor, que es anunciar que Cristo viene por segunda vez a buscar a su pueblo. No les importaba con los que tenían menos, o sea, no tenían amor, ya eso lo sabíamos. Bueno, en el capítulo 13 lo ahondan más. Entonces, la cena del Señor, una iglesia que es cristiana, la va a tener, la va a hacer de una manera decente, con orden, en amor, procurando que se vea ese anuncio que Cristo dijo que íbamos a dar cada vez que nos reuniéramos para la cena del Señor, y es anunciar que Él viene de nuevo. Del capítulo 12 al capítulo 14, donde el 13 en medio, obviamente, hablando del amor, pero es para unir el tema de los dones en primer lugar. Que ellos entendiesen de que los dones no es para su propio uso, que no es para vanagloria. El don que Dios te da es para glorificar a Dios en primer lugar y en segundo lugar para servir a tu hermano. Los corintios buscaban tener dones o decir que tenían dones llamativos para ser ellos el centro de atención. Además, en su afán de llamar la atención, quedaban haciendo cosas que no eran del Espíritu Santo, perdiendo el control de su cuerpo, cosa que el Espíritu Santo no hace. Así que es importante usar los dones con amor para glorificar a Dios, servir a tus hermanos y limitarse a los dones que el Espíritu Santo te haya dado. No buscar por fuera hacer algo para llamar la atención. Puede que el Espíritu Santo te dé más si tú se lo pides en oración, puede que sí, como puede que no. Sin embargo, ellos no entendían ni siquiera qué eran los dones. Así que al entender los dones, tenemos que saber que es completamente el Espíritu Santo y cómo actúa el Espíritu Santo. Hoy en día hay iglesias donde usted va a ver cómo se usan los dones y no se usan bien, se usan de la misma manera. Todo el mundo quiere hacer que el foco de atención esté iluminando solamente a ellos. Yo soy el que canta, yo soy el que toca mejor la guitarra, el piano, yo soy el que predica más, yo soy el que enseña más, yo soy el que más ofrenda, lo que sea. Eso no es el buen uso de los dones. Sin mencionar, obviamente, que también se queda por fuera, de que en muchas iglesias entonces se ve lo que Pablo dice, no es del Espíritu Santo, que es que una persona pierde el control, que se tira al piso, que comienza a hablar locura. Eso dice la palabra, que no es del Espíritu Santo. Bueno, hay iglesias que dicen ser cristianas, que dicen ser evangélicas, fundadas en la palabra, que no hacen eso. Yo creo que evidentemente no han leído la primera carta de los Corintios. Entonces, no podemos ser cristianos evangélicos y estar en contra de lo que Cristo dice y lo que su evangelio enseña en su palabra. El capítulo 14 también habla acerca del orden del culto, que tiene que ver un poco con eso. Es importante que el culto sea un tiempo donde se refleje la gloria de Dios, su carácter, su orden, su santidad, su pureza, su claridad. Si tenemos una iglesia donde el culto
no se entiende, donde el culto es improvisado, donde no hay un orden, donde se empieza a cualquier hora y se termina a cualquier hora con la excusa de que supuestamente el Espíritu Santo es el que está inspirando para que termine, cuando realmente es improvisación, porque no se practicó, porque no se planificaron para eso, cuando la Biblia nos enseña que Dios se planifica. Entonces, hermanos, no caigamos en la contradicción de hacer cosas que la Biblia no manda creyendo que son bíblicas porque parecen o tienen tono correcto. Es la Biblia el estándar. Capítulo 15. La importancia de conocer doctrina. En el capítulo 15 se habla específicamente de la resurrección. Los corintios, bueno, no todos, pero dentro de la iglesia estaban enseñando que no había resurrección, lo cual era una herejía. Era falso. Y estaban desviando de la fe a muchas personas dentro de la iglesia. Una iglesia cristiana, bíblica, identifica las herejías y las mantiene al margen. Las saca de la iglesia, no permite que crezcan. Es importante ver que no haya falsa doctrina. Y falsa doctrina será solamente todo aquello que no se apegue a lo que dice la palabra de Dios. Que niegue el evangelio de Cristo como ésta directamente lo negaba. Porque las consecuencias son nefastas. Tendremos consecuencias iguales o peores que las que tuvieron los corintios en este momento. Entonces, tengamos cuidado en estudiar lo que la palabra dice para evitar ser llevado por cualquier viento de doctrina y poder rechazar cualquier falsa enseñanza y procurar que se mantenga pura la enseñanza de la Escritura en la iglesia. Una iglesia que enseña cosas como esta no es una iglesia que es bíblica ni que actúa como una iglesia cristiana. Diferentes marcas que hablan de cómo sería una iglesia que están en la Biblia. Capítulo 16. Dentro de muchas otras cosas le menciono que este es un resumen, no está todo el detalle. Pablo les recuerda la importancia de preocuparse por los demás, de orar por los demás hermanos e iglesias, de ofrendar por los hermanos e iglesias que estén en necesidad, de comunicarse con los hermanos que están en necesidad o simplemente de comunicarse. Las iglesias de Asia le mandaban saludos a los corintios, simplemente para saludarlos. Entonces, hablábamos de la importancia de saludarse, de un ambiente de amor fraternal, de saludarse con beso santo. Ese mandato sigue vigente hoy. Saludarse con beso santo para nosotros es totalmente normal, así que no dejemos de hacerlo. Eso es muy importante. Una iglesia donde la gente no se saluda, donde no le importa cómo están los demás, donde cada uno es una isla, no es una iglesia que refleja el carácter de Cristo, no es una iglesia que está basada en el evangelio de Cristo, que es básicamente amor, que es amor. Cristo dijo que el amor sería la marca que nos identificaría del resto del mundo. Y si no mostramos amor, entonces ¿cómo se supone que vamos a ser diferenciados o notados en el mundo? También le exhorta en este capítulo a que despierten, a que velen y que despierten porque estaban dormidos, pero todavía podían despertar. Era importante que los corintios se dieran cuenta de que sí, ciertamente han caído en toda esa serie de errores, toda esa serie de pecados, pero todavía había tiempo. Mientras hay vida, todavía hay tiempo para despertar y corregir. Es muy importante el estar pendiente. Ellos tenían que despertarse, lavarse la cara, arreglarse y despojarse de toda esta serie de cosas que se estaban dando en su congregación. Aún había tiempo. Hermanos, nosotros no debemos dormirnos. De lo contrario, todas las cosas que se dieron del capítulo 1 al capítulo 15 se van a ver en nuestra iglesia. Créalo, téngalo por seguro que se va a ver si no estamos velando, si no estamos despiertos, tratando de evitar, cuidando de cualquiera de estas falsas enseñanzas o pecados o malas prácticas que se den. Tenemos que ser todos juntos hermanos que estemos procurando la pureza y la santidad de la iglesia. Todos. No se trata de unos cuantos o de solamente el pastor, los pastores, los líderes. Todos, hermanos. Todo el que llegue a la iglesia bautista de Costa Verde,
a medida que vaya creciendo, debe ser capaz de unirse a este ejército de personas que procuramos identificarnos con Cristo, ser una iglesia bíblica, cristiana, evangélica, que se apegue a la doctrina de su palabra para mantener su pureza y poder glorificar a Dios y de poder, a través de esto, ser de bendición al mundo. Cuando no se vive el evangelio, pasa lo contrario. No podemos glorificar a Dios y no podemos ser de luz en el mundo. Aquí vimos que la iglesia no se trata solamente de las preguntas que se le hicieron al pastor en la introducción. Es que es mucho más que eso. Aquí la estamos viendo, hermanos. Ahora no tenemos excusa. Pidámosle a Dios que podamos ser una iglesia que muestre todo lo contrario a lo que lo que le dicen Corinto nos mostró. Las marcas que hemos visto hoy, que se puedan ver en nuestra iglesia, debe ser nuestro deseo y nuestro sueño y podemos trabajar por ello. Si el evangelio no se predica en esta iglesia, hermano, en algún momento somos todos responsables de procurar de que se corrija antes de que pase lo peor. Cuando usted comienza a pensar en Corinto, usted tal vez piense en algunos cómo llegó hasta acá, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso no pasó de la noche a la mañana. Eso fue sutil. Empezó no sé en qué orden, pero poco a poco fue cogiendo cuerpo hasta que llegó a donde estaban en el momento en que Pablo le escribe la carta. Y pudo ser peor, hermano. Y puede ser peor hoy también. Recuerden también que el evangelio fue lo único que Pablo usó para corregir todo. Él dice en el capítulo 2, me propuse no predicarle más nada que Cristo y este crucificado. El evangelio es suficiente. Jamás lo menosprecie, jamás lo subestime, jamás crea que no es suficiente. Jamás piense que el evangelio es solamente para inconversos. El evangelio puede corregir todos estos errores y más, y además nos puede ayudar a crecer en santidad y a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. El evangelio es todopoderoso porque es de Dios. Es suficiente. Cristo nos pide que velemos, que estemos pendientes para no ser engañados. Veamos en los Corintios ese ejemplo, ese mal ejemplo que no debemos seguir para estar alertas y evitar caer en eso. Nosotros no somos mejores que los corintios, para nada. Miren cómo naciones como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, después de ser por mucho tiempo en algún punto de la historia lugares importantes en cuanto al evangelio, hoy están totalmente alejados. Y la consecuencia es que se durmieron. De hecho, en Estados Unidos ya había pasado antes que se durmieron. ¿Y cómo se llamó ese movimiento donde aparecieron nombres como Jonathan Edwards y otros más? El gran avivamiento, el gran despertar. Se despertaron y pudieron ir a la palabra nuevamente. Pero fue necesario que despertaran. Hermanos, si les pasó a ellos que lo tuvieron, les puede pasar a cualquiera. Acá en Latinoamérica, en Panamá, el evangelio nunca llegó de la manera que llegó en estos países que les menciono. Así que en teoría la tarea es más difícil. Pero hermanos, no estamos solos. No estamos solos. 1 Corintios 10, 12 y 13. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Fiel es Dios, hermanos. No nos confiemos en nuestras fuerzas. Son pocas o nulas. Confiemos en Dios y Él en su fidelidad nos guardará. Y gloria a Dios por esa fidelidad, porque si no hoy no estuviera aquí. Hoy no estuviéramos aquí si no fuera Él fiel. Pero por su fidelidad es que estamos de pie todavía. Y por su fidelidad estaremos de pie hasta el final. 1 Corintios 1, versos 8 y 9. Pablo empezó así. Dice, Él también, Dios, los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios. Una vez más. Por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo empezó así la carta, pero ahora también lo usamos para cerrar. Él empieza así porque lo que le venía a continuación no era nada fácil de recibir.
Era una serie de reproches, uno tras otro, de todo lo que estaban haciendo mal. Pero era necesario que recordaran al inicio y al final de que fiel es Dios. Y Él nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles, sin nada que nos reprochen en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay esperanza, porque la fidelidad de Dios es una garantía. Sus promesas no son un quizás, un tal vez. Sus promesas son garantía, son certeras. Hay aliento, hermanos. Las promesas de Dios nos alientan. Tengámoslas siempre presentes. No nos rindamos. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. Y que Dios sea glorificado. Oremos para que todas estas marcas que pudimos estudiar a lo largo de 1 Corintios y las que hemos repasado hoy se puedan ver en nuestra iglesia. Esto no es un sueño imposible, esto no es una utopía, esto es una realidad que Dios nos demanda incluso. Es posible en su fuerza es posible, en la nuestra no se puede. Entonces, hermanos, tengamos esto como norte y que sea esta nuestra oración constante por nuestra congregación. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra y de meditar en ella. Gracias porque en este caso muy particular nos sirve de alerta, de prevención, para no cometer los errores que otras personas en la fe cometieron. Ayúdanos a mantenernos puros, rectos delante de tu presencia, haciendo lo que tú quieres que hagamos. No permitas que confundamos los estándares humanos de lo correcto con tus estándares. Los tuyos son más altos y son mejores. Te ruego, Padre, que tanto los pastores como los hermanos de esta congregación podamos todos anhelar eso y trabajar para ello, confiando en ti. También te ruego para que las iglesias que en nuestro país están dormidas, como los corintios, y que como consecuencia de su sueño profundo, están en situaciones iguales o peores que los corintios en cuanto a los pecados y malas prácticas. Te ruego, Padre, que los despiertes. Despierta a tu pueblo. Permite que se puedan sacudir, quitar la lagaña, lavarse la cara y buscar tu rostro, Padre. Porque de nada vale que haya muchas iglesias y están todas igual que los corintios. Si estamos todos como los corintios, son iglesias gangrenadas que no sirven para nada. Necesitamos iglesias que sean de verdad cristianas, evangélicas, que vivan el evangelio, Padre. Yo sé que eso es posible. Con tu fuerza, Padre, es posible. Yo te ruego por eso para nuestro país, para nuestra iglesia en particular. Gracias porque no nos dejas solos y sabemos que contamos contigo. Amén.